una buena noche. Voy a comenzar, ¿no? Listo. Bueno, la primera pregunta decía, señale con una flecha la sombra acústica posterior. Como podemos observar aquí, este es un cálculo, esta es la vesícula, es una vesícula inflamada. ¿Por qué? Porque sus paredes están engrosadas, no son lineales. Podemos ver cómo se debrida esta pared en su interior, en las diferentes capas, y dentro de la luz vesicular existe un cálculo. Este cálculo se lo observa hiperrefringente, hiperecoico y forma un cono oscuro. Esta es la sombra acústica posterior. Si ustedes señalaron esto, estamos correctos. Siguiente pregunta. 2. ¿Cuáles son las medidas de la vía biliar extrahepática? Escríbalo con su respectivo rango. Como habíamos informado, la vía biliar extrahepática mide entre 4 a 8 milímetros. Esta información está en RUMAC, la ecografía de RUMAC. En esta imagen, aquí está el sistema portal. Y aquí encontramos la dilatación de la vía biliar. En la imagen que está en la parte inferior existe un proceso obstructivo dentro de la imagen, dentro del conducto, el cual se distiende por este proceso obstructivo. Lógicamente aquí esta vía biliar medirá más de 8 milímetros. Para hablar de dilatación será mayor a 8 milímetros, eso que quede claro. Siguiente. Las paredes del órgano, perdón, déjenme mover esto y ya les... Allá. Las paredes de los órganos huecos miden menos de 3 milímetros y más de eso se considera patológico. La pregunta era, ¿verdadero o falso? Es verdadero. Esta es una pared, por ejemplo, aquí la vesícula, siempre vamos a tomar de referencia la vesícula, que es un órgano que es fácil estudiarlo y entenderlo. Aquí tenemos la pared de la vesícula delgada, lineal, y en cambio acá, esta es menos de 3 milímetros, por supuesto, y acá esta es superior a 3 milímetros, muy visible también, y esta es la fiel representación de una vesícula normal y una vesícula patológica. Cuatro, describa en la apendicitis aguda el estudio ecográfico que se realiza por... ¿Qué encontramos en el estudio ecográfico? ¿No? Eso es lo que quiero decir. Se caracteriza por, primero, encontramos un tubo aperistáltico. Generalmente termina en fondo de saco, como dedo de guante. La pared se encuentra engrosada por lo general, mide más de 3 milímetros y el diámetro antero-posterior de la vesícula será mayor a 6 milímetros. Al comprimir con el transductor, esta no va a ceder, es decir, no es compresible. ¿Estamos claros ahí? Tal vez alguna pregunta para continuar avanzando, porque esta es una enfermedad que vamos a toparla todo el tiempo en la emergencia, en la consulta, en los hospitales, en las clínicas. Entonces, necesito que ustedes sepan si está clara la imagen y se entiende. ¿Alguien, por favor? Sí, yo creo que nos van a ir escribiendo y las vamos a ir ¿Ir poniendo la solucionando? pregunta al final. Ah, ya, ok. Entonces, continuamos. La siguiente pregunta era, el diámetro de la aorta debe ser ecográficamente menor a 2 centímetros. Cuando decimos que su diámetro es mayor a 3, estamos hablando de una aorta aneurismática. Y aquí tenemos una imagen. Esta es la aorta normal. Y este es el diámetro de una aorta patológica mayor a 3 centímetros.
tenemos, para correlacionarla, es una imagen ecografía donde existe una dilatación de la aorta. Es una aorta aneurismática. Esto ya les presenté la clase anterior, donde vemos un flap intimal, es decir, la sangre rompe la íntima y discurre, o sea, y atraviesa, rompiendo todo lo que corresponde a la íntima y la desplaza. Este es un flap por donde ingresó, por donde ingresa la sangre, dañando la pared de la íntima, de la aorta. ¿De acuerdo? Siguiente. Las 6. Las venas suprahepáticas drenan les puse algunas alternativas. En la vena esplénica, en la vena cava inferior, en la vena cava superior, perdón, vena cava inferior o nada de lo anterior. Entonces aquí tenemos un esquema donde están las 3 venas suprahepáticas. A veces hay variantes de la normalidad, pero vamos a hablar de la suprahepática derecha, de la media y de la izquierda. Estas forman un solo tronco y van a terminar en la vena cava inferior. Igual tenemos aquí en el esquema vamos a ver en la imagen de ecografía la hepática derecha, la media y el lado izquierdo. Las 3 drenan hacia la cava inferior y la cava inferior va a la aurícula derecha. Entonces la respuesta era la vena cava inferior. Siguiente. El sonido 7. El sonido viaja mejor por A, líquidos, B, huesos, C, aire, D, nada de lo anterior. Entonces, en base a eso vamos a hacer una reflexión. La cortical ósea y los biliares calcificados son muy reflectantes y aparecen de color blanco. Es decir, el sonido llega, golpea y regresa. Por eso nosotros lo vemos blanco. El líquido transmite las ondas sonoras y aparece de color negro. Aquí hay un espacio, aquí hay un pequeño derrame y lo observamos de color negro, ya que las ondas sonoras atraviesan fácilmente el líquido porque es un buen conductor del sonido. Y el tejido blando, que son todo lo que es músculos, grasa, celular subcutáneo, tejido conectivo, vamos a verlo de color gris. Ahora, yendo a la pregunta, ¿el sonido viaja mejor por? Sería la respuesta en base a este análisis, viaja mejor por los líquidos. ¿Estamos de acuerdo? El que contestó eso está perfecto. 8. La ecografía FAS valora. Esto les repetí muchas veces. Es una forma de detectar líquido libre en pacientes de trauma, ya que este se acumula en determinados lugares anatómicos. Habíamos hablado que se estudia a través de la región subsifoidea o paraesternal izquierda o en el ápice. Vamos a valorar el pericardio. A nivel de la línea axilar media y anterior, vamos a valorar la fosa de Morrison. En el lado contralateral, pero hacia la línea axilar posterior, vamos a valorar el espacio espleno-renal. En el área pélvica, tanto en corte transversal como sagital, vamos a buscar líquidos paravesical y retrouterino. También observamos los paracólicos, que está ubicado aquí a nivel de los flancos. Entonces, la ecografía FAS valora exclusivamente el líquido libre en los espacios como es el pericárdico, pleurales, subfrénicos, espacio de Morrison, espleno-renal, paravesicales y los paracólicos. 9. El líquido en ecografía se observa A blanco, B gris, C negro. Podemos encontrar líquido biliar en la vesícula y lo observamos negro. En la vejiga, la orina y la observamos negra. Es decir, la respuesta es negro.
10. El peso del riñón varía entre, la respuesta es 120 a 170 gramos. Siempre el riñón izquierdo, como les habíamos dicho, es más grande que el contralateral. Se encuentra entre L12 y L3. Siguiente pregunta. 11. Los vasos señalados son, estas son preguntas repetitivas, ¿no? Los vasos señalados, como habíamos indicado, son las suprahepáticas. La derecha, la media, la izquierda, que terminan en la cava inferior, que drenan en la cava inferior. Siguiente. Otra vez. Los vasos y la vesícula normal se ven en ecografía de color. La respuesta es negro. Los líquidos vemos negro y en términos ecográficos se llama anecoide. Ahora sí, tal vez alguna pregunta aquí con respecto al taller, Edison. Sí, ya comenzaron a escribir, tenemos una pregunta y les invitamos a los participantes a formular sus inquietudes. La primera pregunta, buenas noches, con respecto a la apendicitis, ¿podrían mostrar o explicar cómo se ve un apéndice normal versus una patológica en la ecografía? Bueno, no tengo una imagen de un apéndice normal. Sin embargo, en ecografía el apéndice normal no es visible. En ocasiones la puedes ver porque hay otra patología alrededor del abdomen que nos permite hacer interfaces y poderla visualizar dependiendo de la ubicación del apéndice. Acuérdate que puede ser pélvica retrocecal y también se dirigen en ocasiones hacia el mesogastrio. Tiene muchas variantes en la posición, pero sin embargo la más frecuente es la pélvica y seguida de la retrocecal. Un apéndice normal, a ver, voy a ir señalando, déjame ver el puntero, punterito, listo. Ya, las dos son imagen de un apéndice patológica. Sin embargo, en un apéndice que no es patológica, las paredes, mira, esto es la pared. Podemos distinguir la interfase, ¿no? Aquí hay una línea anecoide, una interfase ecogénica y luego ya la imagen en diana que corresponde al apéndice en sí. Esto es la serosa, que también está edematizada. Bueno, aquí tenemos una pared mucho más clara. La pared normal, como te dije, mide menos de 3 milímetros. Más de esto se considera patológico y esta es una pared engrosada que lógicamente no la tengo aquí la medida, pero es mayor a 3 milímetros. Segundo, cuando yo digo imagen en diana, va a ser esta. Le voy a dibujar como una dona, donde está su luz. Aquí, esta va a ser la luz, porque le estoy pintando. Y esto va a ser desde la mucosa, la parte muscular y la serosa. Esta es la que se engrosa. Segundo, cuando digo fondo de saco, es como un dedo de guante. Aquí tenemos la línea de su luz. Entonces, se suele informar, como te digo, ¿no? Imagen en diana, porque parece una dona, que termina en fondo de saco, que al transductor le aplasto y no se comprime, como el resto de asas intestinales, que tú les aplastas y se comprimen, eso es lo normal, pero cuando hay un proceso inflamatorio, está tan edematizada que no se comprime, excepto cuando se ha perforado, y que mide más en su sentido anteroposterior, mayor a 6 milímetros. Mayor a 6 milímetros. Eso es lo normal, eso es lo que normalmente se va a encontrar en una apendicitis.
en una paciente que no tiene apendicitis, primero que el apéndice no la vas a ver. Si la ves es porque hay algún otro trastorno que, que esté anexo a este órgano, a esta estructura. Y vemos que va a ser en un apéndice normal menor a 6 milímetros en sentido anteroposterior. Segundo, sus paredes van a ser menor a 3 milímetros o 3 justo. Se va a comprimir el apéndice. No va a haber dolor, ¿no? No va a existir dolor a la compresión. ¿Qué más te digo? Yo creo que ahí ya está aclarado lo que el colega pidió. Ok, muchas gracias. Ya nos va a responder la satisfacción. Estuvo bastante clara la explicación de la comparación entre una apéndice patológica de una patológica. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Si no, ya... sí, Brian agradece la respuesta. Si no hubiera más preguntas, pues vamos a pasar entonces al tema que nos compete ahora, que queríamos complementar como un tema que la doctora ha traído a nosotros para trabajar. Bueno, de todas maneras, todavía pues pueden ir formulando sus preguntas, tanto del cuestionario del taller como de este tema que ahora mismo ya está en pantalla, que es anatomía mamaria. Continuemos. Bueno, continuando la anatomía mamaria, decidí hablar este tema ya que ustedes saben que dentro de las patologías es una de las más frecuentes que existe en nuestro medio y a nivel mundial. Por eso se ha elaborado este tema con el objetivo de que ustedes puedan ayudar al paciente que llega a su consulta y derivar adecuadamente en los estudios y al médico correspondiente en caso de una especialidad, que el paciente requiera algún especialista. Entonces, vamos a comenzar. La anatomía mamaria está dada primero. Vamos a ubicarla. Es una estructura superficial ubicada en la pared anterior del tórax. Eso está claro. Se ubica aproximadamente entre la segunda costilla hacia la parte cefálica o superior hasta la sexta costilla en la parte inferior o caudal. Medialmente tenemos la línea paraesternal derecha y externamente vamos a tener la línea axilar anterior. Recuerden que la línea axilar se divide en axilar anterior, media y posterior. Entonces, la mama estará en su límite externo dado por la línea axilar anterior. Observándola de perfil, vamos a ver que su base es ligeramente cóncava. Está cubierta por en la parte posterior está relacionada con los 2/3 de la fascia del pectoral mayor y 1/3 de la fascia del serrato. Hacia la parte superior de la mama vamos a encontrar en dirección a la axila la cola de Spencer, es decir, esto, que es la cola de Spencer. Hay 3 tipos de tejido, el glandular, el adiposo y el conectivo. Tenemos el glandular, el adiposo y el conectivo. Bueno, el adiposo lo podemos encontrar tanto en la parte subcutánea, debajo inmediatamente de la piel, como entre el tejido glandular. Y el conectivo, como ustedes saben, es el de sostén. Ya. Vamos a mover esto.
La glándula mamaria suparénquima está formado de 15 a 20 lóbulos mamarios y estos van a dar origen a los lobulillos y estos a su vez a los acinos, los cuales son en número de 100 a 200, de 10 a 100 grupos acinares. Aquí tenemos, vamos a comenzar desde afuera hacia adentro, el poro galactóforo, el seno galactífero, de ahí viene el conducto galactóforo, vamos el conducto lobulillar, el intralobulillar y el del lobulillo y luego el lóbulo. Todos estos van a formar el lóbulo glandular. Es importante en el estudio de la mama, esto es lo que es práctico y que tenemos que tener en cuenta. La mama le dividimos en regiones y en cuadrantes. Así tenemos. Vamos aquí. Les voy a dibujar que este es el brazo para que se ubiquen bien. Si este es un paciente en decúbito supino y nosotros estamos ubicados a la derecha siempre del paciente para examinarlo, este es el brazo y la región axilar. Esto corresponde a la región axilar. Y aquí tenemos el pezón, la areola, y vamos a tener aquí detrás la región retroareolar. Cogemos a la mama y la dividimos en cuadrantes, teniendo como referencia el pezón. Nos vamos en sentido transversal y también en sentido longitudinal. Así tenemos el cuadrante superior externo, que no lo voy a volver a escribir porque aquí está, el cuadrante superior externo que corresponde a esta zona. Y ahí vamos al otro superior, que es el cuadrante superior interno. ¿Por qué interno? Porque aquí está el esternón y esa es la referencia. Ahora, hacia la parte inferior tenemos el cuadrante inferior externo e internamente, medialmente, tenemos el cuadrante inferior interno. También existe, cuando se trata de demostrar la patología, las áreas, por ejemplo, aquí dice una lesión específica que se encuentre en el cuadrante superior externo, otra que se encuentre en el cuadrante superior interno. Pero también puede existir lesiones que están entre los dos cuadrantes. Ahí se diría unión de cuadrantes superiores. Si está hacia los cuadrantes externos, va a ser unión de cuadrantes externos. Estas son las siglas, ¿no? Unión de cuadrantes externos. Si es en la parte inferior, entre la unión de cuadrantes inferiores, vamos a poner unión de cuadrantes inferiores, INF. Y si es hacia los cuadrantes internos, será unión de cuadrantes internos, INT. Aquí sí es importante poner estas tres letras adicionales para poder entender. Voy a continuar. Ya. Las arterias que la alimentan son la arteria mamaria externa, que viene de la axilar, y la arteria mamaria interna, que viene de la subclavia. También existen arterias intercostales que alimentan a la mama. Las venas, igualmente, tenemos la vena axilar y la vena torácica interna, que drena la sangre de este tejido. Aquí tenemos el drenaje linfático. Para eso tenemos los ganglios axilares, los subclavios, los intrapectorales, los paraesternales y los subdiafragmáticos. Los nervios
llegan a esta estructura son el cuarto y sexto nervios intercostales, entre el cuarto y sexto nervios intercostales que inervan a esta estructura. Ya, vamos a continuar. Aquí tenemos cuál es el método para hacer un screening de mama. Es realizar la mamografía. La mamografía es un estudio de rayos X en donde tenemos aquí el tubo de rayos X y unas paletas. Estas paletas comprimen la mama en dos sentidos. El cráneo caudal y el medio oblicuo lateral. Ahorita en esta imagen que estamos representando, solo era para demostrar lo que es la mamografía. Tenemos el mamógrafo aquí, su tubo de rayos X con sus respectivos diafragmas y protectores hacia la paciente y las paletas que comprimen a la mama. Vamos al siguiente. Aquí tenemos lo que ya les había dicho, la proyección cráneo-caudal. Cuando tenemos esta proyección cráneo-caudal, vamos a tener la siguiente imagen. Esto será externo y esto será interno. En la medio oblicuo lateral vamos a tener superior o cefálico, inferior o caudal. Eso es lo que nos da en las dos proyecciones. Otra vez, concretando. La proyección cráneo-caudal nos va a permitir ver las imágenes en sentido externo y también la parte interna. Y en cambio, la cráneo-caudal, la medio oblicuo lateral, vamos a ver la parte superior e inferior de la mano. Siguiente. El sistema, tenemos un sistema mundial que es el sistema BIRADS, que es Breast Imaging Reporting and Data System. Esto fue diseñado por el Colegio Americano de Radiología en 1992. Sirve para estandarizar el informe radiológico utilizando tanto la mamografía, ecografía y resonancia. Así todos hablamos un solo idioma. El vocabulario que se emplea está en base a la composición de la mama, según el Colegio Americano de Radiología, el ACR. Así tenemos, A quiere decir que están compuestas de su predominio en sí, la composición, no todas las mamas son iguales. Entonces hay mamas que tienen mucho tejido adiposo y se las clasifica ACR-A, es decir, con patrón radiológico de tipo adiposo. B, sectores dispersos de tejido fibroglandular, es decir, un ACR-B de tipo fibroglandular. C, que son heterogéneamente densas y pueden ocultar nódulos. Y D, muy densas, lo que disminuye la sensibilidad de la mamografía. A ver, ahora, para evitar confundirnos en esta parte, vamos a ver. Aquí tenemos una mama. Déjenme retirar esto que cada rato me molesta, que no sé dónde ponerlo. Aquí. Ya. Entonces, decíamos que el Colegio Americano de Radiología coge los diferentes componentes de la mama. Así, A sería este, donde la mama es netamente contiene tejido adiposo y la veremos así. Los rayos X atraviesan muy bien el tejido adiposo y lo vemos con esta escala de grises, como transparente. La segunda parte, que es la B, que son sectores dispersos de densidad fibroglandular, lo vamos a ver en mamografía de esta manera. Y esta sería la B.
La C, que es heterogéneamente densa, como ustedes pueden ver, se ve más blanco y en imagen se ve esto. Y la D, que son extremadamente densas o muy densas y no permiten la valoración de la patología. Estas dos están aquí al final, es decir, la C y la D, disminuyen la sensibilidad de este estudio. Cuando esto sucede, nosotros le clasificamos como 0 y se pide estudios complementarios de imagen, que puede ser ecografía, que puede ser resonancia magnética. Una cosa importante que para que puedan entender esto, si aquí en esta mama que tiene tejido adiposo apareciera una lesión, imagínense que esto es de color blanco, no rojo. Si hay como cambiar el puntero, el color, no hay como. A ver, entonces imagínense que esta lesión es blanca y está dentro de este tejido adiposo. La pueden ver fácilmente. En cambio, en este tejido denso y en este, si hay una lesión blanca que está dentro de este tejido denso, no la vamos a poder observar. Ahora, la clasificación del BIRAT, ¿qué significa? Tenemos 6 tipos de BIRAT. El BIRAT 0, que es un estudio incompleto, esto es exclusivamente ya de las especialidades de radiología. Entonces, solo que quiero que ustedes sepan para que más o menos tengan una idea cuando les toque, les dan un reporte de un BIRAT 0, 1, 2, 3, 4, 5 o 6 y ustedes sepan qué hacer con el paciente, cómo derivar al paciente. Así vamos. El BIRAT 0 es un estudio incompleto, es necesario realizar otros estudios o comparar con estudios anteriores. El 1 es un estudio normal, es un resultado negativo para patología mamaria. El 2 es hallazgo típicamente benigno. Más adelante ya vamos a ver algunos ejemplos. El 3 es hallazgo probablemente benigno y tiene un valor predictivo positivo menor al 2%. El 4, que se clasifica en A, B y C, tiene un valor predictivo positivo que va del 2 al 95%. Y el 5, que son hallazgos muy sugerentes de malignidad, mayor al 95% su valor predictivo positivo. Y el 6 es cuando ya el diagnóstico es de malignidad y está confirmado a través de la biopsia core. Aquí tenemos un BIRAT 1. Es un estudio netamente normal. Este es una proyección medio oblicua lateral y este es una cráneo caudal. Entonces, esto será lo externo. Esto es interno, esto es superior en medio oblicuo lateral y esto es inferior. Es un estudio normal. El BIRAT 2 son calcificaciones vasculares, ganglios intramamarios, también calcificaciones grotescas, nódulos con calcificaciones grotescas, eso se llama BIRAT 2. Es difícil para el público médico en general y los estudiantes en un inicio reconocer. Tal vez las estructuras vasculares se les va a hacer muy fácil, tal vez los ganglios también. Sin embargo, cuando aparecen calcificaciones, así sean groseras, grotescas, heterogéneas, nosotros podemos confundirnos cuando somos de otra especialidad. El BIRA 2, también aquí tenemos una calcificación grande amorfa y aquí una leche cálcica, es decir, aquí hay alguna lesión quística que forma el líquido de adentro, se decanta y forma esta leche cálcica. El BIRA 3 son nódulos definidos, también pueden ser calcificaciones agrupadas y el BIRA 3 también se denomina cuando existe asimetrías. ¿Qué significa? Nosotros, por lo general, las mamas son simétricas, es decir, el tejido fibroglandular lo vamos a encontrar
dispuesto a nivel retroareolar. Aquí está el pezón, acá está el otro pezón. Esto se llama simetría. Pero puede haber una asimetría. ¿Qué significa? Que aparece este tejido fibroglandular hacia acá arriba y acá no hay. Entonces, esto es una asimetría y esta asimetría tiene que ser estudiada con ecografía o con algún otro estudio complementario. Aquí tenemos un nódulo definido, lo podemos observar. ¿Ya? Y aquí es una mama densa donde existen calcificaciones. Son unos puntos más radio opacos. El BIRAT 4 vamos a encontrar lesiones poco definidas, irregulares, multilobuladas. Se dice que más de 3, no se dice, así es, más de 3 lobulaciones ya se considera sospechoso de malignidad y tendríamos que hacer el respectivo estudio complementario. Aquí tenemos calcificaciones, microcalcificaciones agrupadas. Esto normalmente en una placa normal, en la primera toma no las observamos, por eso se estudia minuciosamente en la pantalla. Cuando encontramos esas lesiones se piden otras que son la focalización o magnificación del área que sospechamos y podemos observar este tipo de microcalcificaciones. Existen microcalcificaciones agrupadas, como está aquí en el esquema, regionales, que toman un área mayor, difusas, totalmente distribuidas en la mama, segmentarias que cogen cierto segmento lobular y lineales. El BIRAT 5, como ya podemos apreciar, no es lo mismo ver, voy a regresar, esta lesión que es grande, que llama mucho la atención y nos podemos asustar a esta lesión que es espiculada. Esto de aquí es un cáncer, es una lesión espiculada que produce retracción del tejido. Aquí hay unas microcalcificaciones agrupadas, puntiformes, que también es neoplásico. Aquí hay un nódulo con microcalcificaciones dentro de esto, también es una neoplasia y se clasifica como un BIRAT 5. La ecografía. La ecografía, el paciente para ser valorado tiene que estar en decúbito supino con su brazo hacia la cabeza y el cuerpo le ponemos, si vamos a valorar la mama derecha, se lo hace que tenga una lateralidad oblicua del cuerpo hacia la izquierda y viceversa. Cuando vamos a valorar la izquierda, la lateralidad será a la derecha. ¿Qué es importante reconocer en el estudio ecográfico? Por lo general es el complemento de la mamografía, cuando estas son radiodensas o cuando hay un nódulo que nosotros necesitamos caracterizarlo ecográficamente y determinar si es un quiste, si es una lesión sólida o si hay vascularidad, no hay vascularidad, muchos detalles que podemos dar con la ecografía. ¿Cómo se valora al paciente? Una vez colocada en su posición, que era en decúbito supino con el brazo elevado hacia la cabeza y lateralizado su cuerpo al lado contralateral, que se va a valorar, comenzamos como las manecillas en forma horaria a estudiarlo, como las manecillas del reloj. Entonces, aquí le dividimos tal cual un reloj. 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá igual. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son las zonas horarias. Entonces, tanto en la mama derecha, si está fuera a la derecha, como la izquierda, nosotros vamos a valorar siguiendo las manecillas del reloj. También podemos valorar horizontalmente y también longitudinalmente para estar más seguros y tener la certeza de que si existe una patología la podamos detectar.
Igual aquí, ¿no? El BIRAT 0, que necesita un estudio complementario o revisar estudios anteriores. El 1, que es un resultado negativo. El 2, hallazgos benignos. El 3, un hallazgo probablemente benigno con un valor predictivo positivo de 2%. El 4, con sus 3 clasificaciones y su valor predictivo va desde el 2 al 95%. El 5, que son hallazgos muy sugerentes de malignidad y va mayor al 95%. El 6, que nos indica que es un diagnóstico ya confirmado mediante biopsia. Las categorías de un estudio normal, vamos a ver. Categoría 1, que indica un estudio normal. La categoría 2, ¿cuáles son? Los quistes simples, los ganglios intramamarios, colecciones postquirúrgicas, es decir, líquido, implantes mamarios, los quistes complicados, ¿qué quiere decir? Que a veces se tornan hemorrágicos o hay detritus en su interior o tabiques finos. Esos son los quistes complicados y los fibroadenomas. Aquí no le puse ningún fibroadenoma, pero probablemente por acá sí. No, no he puesto. Los fibroadenomas se parecen mucho a esta lesión. Igual, definida, sólida, hipoecoica con respecto al resto de la estructura. Ahora vamos al BIRAT 3. Igualmente, son lesiones sólidas, definidas, hipoecoicas, que guardan planos de clivaje con las estructuras adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver la interfase de esa lesión con respecto al resto de tejidos. El BIRAT 4, como ustedes verán, este es un 3 y este es un 4. Este es un área de distorsión hipoecoica que no puedes definir bien sus bordes. Son bordes infiltrativos con característica espicular esta lesión. Acá hay otra que también es neoplásica. Más de 3 microlobulaciones nosotros decimos que es altamente sospechoso. Aquí hay una calcificación en su interior que inclusive proyecta una sombra. Esta también es neoplásica y esta también es de características neoplásicas. No es lo mismo ver esta. Es importante siempre ver los márgenes. No es lo mismo ver esta a ver esta. ¿De acuerdo? Y la categoría 5. Este es un paciente que yo tuve. Esto forma parte de la colección de imágenes, que no son muchas que tengo en esa página que yo ya les había dicho. Aquí vemos una lesión espiculada, como podemos observar, sus prolongaciones digitiformes hacia el tejido es de tipo infiltrativo. Hay calcificaciones. Miren acá otra, igualmente espiculada. Y este es un área igual de distorsión sólido que da un reforzamiento, porque hay un reforzamiento posterior también. Ahora, la biopsia core. La biopsia core nosotros lo podemos hacer a través de la mamografía utilizando el método de estereotaxia y por ecografía. En mamografía vamos a utilizarlo cuando vemos microcalcificaciones. Esto es importante determinar. Existen equipos muy buenos de 16 MHz que nos permiten ver microcalcificaciones en la mama, pero la mayoría de los equipos con los que trabajamos llegan a 12 MHz, que es mi caso. Sin embargo, yo a través del equipo puedo observar las microcalcificaciones, pero en mamografía, cuando observamos microcalcificaciones agrupadas que sugieran neoplasia, procedemos a hacer la biopsia por estereotaxia. Aquí igualmente a la paciente en el equipo de mamografía se le coloca al paciente y aquí esta plancha tiene unas coordenadas donde existe aquí un aparato de sujeción donde ingresa el mamotomo y se procede a tomar la muestra. Ecografía, como es un tiempo real, eso es lo importante de la ecografía, podemos ver nódulos sólidos, también poner anclajes con el objetivo de que sean retirados los tejidos patológicos sospechosos, y la ecografía nos sirve mucho ya que se hace a la cabecera del paciente en quirófano
en los consultorios de especialidad. ¿Qué más les puedo decir? Generalmente cuando se obtienen los cilindros se deben obtener más de 8 cilindros eh, y conseguir equipos de biopsia core que generalmente son de 10 centímetros de largo, la aguja está 10 centímetros de largo y su medida es de 14 gauge, 14G. Con eso es lo que yo trabajo. Tengo las pistolas automáticas, las cuales al ingresar al tejido disparan a una velocidad adecuada, una velocidad muy rápido, que lo que permite obtener una buena muestra de tejido y lógicamente el patólogo va a quedar satisfecho con las muestras que les envíes. La resonancia magnética, existen patologías que no es suficiente la mamografía y nosotros requerimos hacerle la resonancia magnética. Igualmente nosotros detectamos las patologías, aquí vemos una lesión especulada retroareolar, como captar rápidamente en las fases y sabemos que se trata de una lesión maligna. Igual la categorización por el BIRADS es idéntica. Aquí como este ya es el punto máximo de categorización, no tenemos el 0, tenemos directamente el 1, que es negativo, el 2 que son lesiones benignas, el 3 probablemente benignas, el 4 sospechoso de malignidad. Los rangos no cambian, son similares, los valores predictivos positivos. El BIRAD 5 que ya es un altamente maligno y el 6 que siempre va a ser maligno cuando ya se ha hecho la biopsia respectiva. Les puse esta frase que creo que yo mismo la creé. Eh, entonces, mi objetivo es que sus capacidades se potencialicen para obtener gente brillante. Es una frase así que yo creo que mismo la hice y les expreso a ustedes. Creo que eso es todo, Edison. ¿Alguna cosa? Muchas gracias. Muy clara la presentación. Eh, ya tenemos algunas preguntas y les invitamos a las personas que deseen, pues puedan registrar sus inquietudes en el chat. Voy a dar lectura a varias de ellas. Bueno, a todas las que están ahora mismo planteadas. Doc, buenas noches. ¿Cómo diferenciamos en la mamografía los dos tipos de proyecciones? ¿Y para qué nos sirven específicamente cada uno? A ver, vamos a regresar para poder ayudar. ¿Cómo diferenciamos los dos tipos de proyecciones? Ya, mira, aquí, bueno, como tú puedes ver, si vamos a hablar de la forma, eh, le vemos que son como dos lentes, ¿verdad? Es como un lente convexo. Esta es la craniocaudal. Acá también se ve como un lente convexo, pero tiene una caída hacia la parte inferior. Y aquí tenemos el pliegue cutáneo que forma la mama en la parte inferior. Vamos a ver aquí la triangulación del músculo pectoral. Siempre debemos ver el pectoral. Acá también lo vamos a ver, pero lo vamos a ver este lado. Deduciendo esta mamografía, le falta información. Siempre aquí debemos, no es una buena mamografía, la tomé posiblemente del internet. Entonces, para que esta mamografía tenga adecuada información, debió coger los pectorales. Y aquí se ve el pectoral en la cráneo caudal. Segundo, ¿qué más te puedo explicar? El pezón en la medio oblicuo lateral está dirigiéndose hacia la parte caudal. En cambio, aquí vamos a verlo casi en la parte central, medial. Para que una mamografía esté bien tomada, se debe ver la piel, todos los tejidos que la componen.
la piel, celular subcutáneo, el tejido glandular, el músculo que no tiene esta, y lo vamos a ver blanco como está aquí. Segundo, en la medio oblicuo lateral, que es esta, debería verse también el pliegue axilar hasta la axila. Ahí es una mamografía bien tomada. Mientras tanto, no. Esta no es una mamografía adecuada, no he escogido una mejor foto, pero ya les explico para que se haga la corrección respectiva. Tal vez ahí está bien. Como te había explicado, eh, les había explicado, esto es externo. Siempre esto va a ser externo. Acá arriba también. Recuerda que esta es la derecha y esta es la izquierda. Entonces, aquí tenemos, voy a hacer una rayota. De aquí para acá es externo. Y de aquí para acá es interno. Acá también vamos a hacer lo mismo. Esta es la medio oblicuo lateral. De aquí para arriba es superior. Y de aquí para abajo es inferior. Tal vez ahí está explicado, compañero. Sí, ya nos irán comentando abajo. Esa es la primera parte de la pregunta, porque lo que a continuación nos preguntan es, bueno, ¿y cuál es la utilidad de cada una de estas proyecciones? Ah, claro. El objetivo es poder nosotros, esto es un mapeo. Esto es un mapeo que nos permite en ecografía determinar dónde está la lesión. Eh, es decir, por ejemplo, si yo tengo una lesión que está ubicada o en esta misma placa, mira, este es el tejido retroareolar. Si tenemos como base esta línea que está mal dibujada, pero la vamos a tomar igual de base, este es el tejido retroareolar. Como tú ves, la línea que yo dibujé está sobre este tejido retroareolar. Y acá está en la parte media, aproximadamente media. Entonces, tenemos que decir, este tejido retroareolar se ubica, existe un incremento de la densidad a nivel retroareolar ubicada hacia los cuadrantes inferiores, hacia la unión de cuadrantes inferiores. Ese es el objetivo. Entonces es un mapeo, vas delimitando. Cuando tú describes en el informe, dices, esta es una lesión ubicada hacia el cuadrante interno, si está acá, hacia la unión hacia la unión de cuadrantes internos. Y así, o sea, el objetivo es tratar de ir buscando la lesión. Es un mapeo para localizar las lesiones. Ok, ¿Sí está bien? sí, y esta pregunta, bueno, nos irán respondiendo si es que necesitan hacer alguna aclaración posterior, pero esta pregunta se complementa también consultando sobre terminología. Y dice, ¿qué terminología se usa para describir los diferentes tejidos en la mamografía? ¿Hiperdenso o hiperintenso? Ah, no. En mamografía vamos a hablar de densidad, hiperdenso, hiperintenso, estamos hablando en resonancia. Perfecto, con eso creo que se ha respondido una de las preguntas. Vamos con la siguiente. Para localizar una lesión, he visto reportes que lo hacen usando horarios. Por ejemplo, imagen nodular a las 12 horas. ¿Es correcto también esta forma de informar? Claro, o sea, mira, a ver, lo que te dice el BIRATS es que tienes que informar de la siguiente manera. Eh, Te voy a decir cómo informo yo, ¿de acuerdo? Te voy a dibujar unas mamas. Así tenemos. Estamos hablando de ecografía, ¿no?
lo que tú me dices es ecografía, la parte horaria. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer el reloj ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí tenemos la areola. Todo lo que está periareolar, todo esto es la mama, ¿no? Y aquí le vamos a dividir en 3 campos. El primer campo va a ser la zona A. El segundo campo va a ser la zona B. El tercero, que es este más externo, la zona C. Eso viéndole en sentido antero-posterior. Ahora, cuando nosotros le vemos en lateral, hablamos de profundidad, si este es el pectoral, ¿no? Miren, plano superficial, plano medio y plano profundo. El que está a la una. Entonces se pone así. Se me fue la conexión. Ya, regresó la Ya conexión. estamos en Ya línea, sí estamos. estamos escuchando. Ya. Digamos que esta es una lesión bien definida. Ponemos. Y acá en este plano está en el plano intermedio. Ya. Entonces ponemos. En la mama derecha se observa una lesión sólida, definida, hipoecoica, ubicada hacia la zona C, plano intermedio, 0,1 horas, 0,1 horas aproximadamente. Presenta vascularidad o no a la ecografía Doppler y esa es la forma de describir la lesión. Por eso es importante saber la parte horaria. Hay una cosa más ubicada, a pesar de que ya sabemos que las 0,1 horas en esta mama derecha corresponde al cuadrante. Si esta es la mama derecha, va a ser el cuadrante superior interno. Ese detalle me faltó. Entonces, vamos de nuevo a describir para que esté completo. Mama derecha, presencia de una lesión sólida de contornos definidos, con vascularidad que se ubica en el cuadrante superior interno, 0,1 horas, zona C, plano intermedio, pegado o no a los ligamentos de Cooper. O sea, eso es importante, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? Eso es el léxico que todos usamos. Perfecto. Ya nos irán comentando. Ya nos están poniendo abajo algunas, si se necesitaría alguna aclaración. Vamos con otra. Doc, ¿cómo valoramos la mamografía o ecografía en una paciente que tiene implantes mamarios? Ah, ya. Ya, bueno, verá, si el lecho mamario está normal, nosotros le valoramos como un BIRRA 2 porque tiene implantes mamarios. Y el implante mamario, ¿qué es lo que vamos a ver? Si este es el implante mamario, vamos a ver su estructura, si no hay plegamientos, porque si hay plegamientos, indican que probablemente el líquido está extravasándose por alguna ruptura microscópica. Si vemos líquido alrededor, nosotros estamos diciendo que existe una ruptura. Vemos el engrosamiento capsular, si se ha formado, si se ha encapsulado o no, plegamientos y disminución. Hacemos un comparativo, vemos primero al examen físico, si, si existe simetría o no en el tamaño. Y luego ecográficamente vemos si están plegadas las capas de la estructura de la prótesis mamaria. Eso es. Y sería un 2 si no existe ni patología mamaria y solo por el hecho de tener implantes es 2. Perfecto. Vamos con la siguiente.
En una paciente con absceso mamario, ¿qué estudio sería el inicial? ¿Una ecografía o mamografía? Ya, dime la edad. Verás, normalmente se dice que la- las personas menores de 40 años se debe hacer ecografía. La ecografía va para todo grupo de edad, desde intraútero hasta los 100 años, tanto en hombres como mujeres, porque también acuérdense que el 1% de los hombres pueden hacer patología mamaria y tener un cáncer de mama. Cuando es necesario, se realiza el estudio también a ellos. A ver, ahora, ¿puedes repetirme la pregunta que ya me fui? Sí. En una paciente con absceso mamario, ¿qué estudio sería el inicial? ¿Ecografía o mamografía? Ya, a ver, el inicial es la ecografía. El inicial es la ecografía. Nosotros podemos determinar ahí si existen ecos internos, si la vascularidad, cómo está presente, las características. Y dependiendo del grupo de edad, se hace mamografía si es pasado a los 40 años. Menos de eso, ecografía mamaria. Ese es el diagnóstico, ecografía mamaria. Perfecto. Avancemos. Buenas noches, doctora. La clasificación BIRAT se emplea para describir los hallazgos encontrados en mamografía o es aplicable también para la ecografía de mama. Exacto. A ver, yo aquí todo lo que les he puesto es en mamografía, en ecografía y en resonancia se hace la clasificación BIRATS. Es para los tres tipos de estudios. Perfecto. Gracias, doctoras, bueno, ya están ya los comentarios de agradecimiento por las respuestas. Están satisfechas las inquietudes de los participantes. Y una de esas dice, gracias, doctora, por solventar mis dudas. Adicional, cuando nos dicen BIRATS 3, aunque probablemente sea benigno, igual realizaremos un eco para descartar en ese momento o podríamos decirle a la paciente tranquila, nos vemos el próximo control. No, sabes que siempre, a ver, tú tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para que el paciente y tú se vayan tranquilos. Entonces, si es necesario hacer un eco adicional a un BIRAT 3, hay que hacerlo. Y de esa manera nosotros, a pesar de ser benigno, y se hace el control semestral dependiendo de los hallazgos que encuentres en ecografía. ¿Estamos bien? Si es que entendí bien la pregunta. Nadie se puede ir tranquilo con un BIRAT 3 ni con un 2. La gente no se va tranquila con un BIRAT 2, así le digas que es benigno, que no pasa nada. El 3 es probablemente benigno y tienes que tener los controles cada 6 meses y si es necesario cada 4 meses. Perfecto. Gracias, doctora, están agradeciendo. Y entonces un complemento a esta misma pregunta. Doc, entonces, con un BIRAT 1, ¿de cuánto tiempo hacemos el control? Cada 6 año, meses o un año? cada año, en el 1 cada año. Perfecto. Bueno, creo que después de varios agradecimientos de las personas que ya han recibido sus respuestas, no tengo más preguntas. No sé si alguien más quiere plantear alguna otra inquietud. Si no, ya pasaremos a cerrar la reunión. Sigue planteando con BIRAT 2 y 3 cada 6 meses. El BIRAT 2 y 3 cada 6 meses. Perfecto. Bueno, creo que entonces vamos terminando nuestra reunión. Muy amable doctora, con una sonrisita le envían los participantes. Bueno, queremos agradecer la participación de la doctora, siempre muy esquemático, considerando la gran complejidad que esto significa, es un área de especialidad.
Bueno, voy a leer una pregunta más. Dice, los controles posteriores a cirugía, porfa, de la mama, ¿qué es esperable encontrar? A ver, en los controles Por cáncer, ¿no? No posteriores sé. por cáncer, claro, si ya le han hecho una exéresis, a ver, ¿sabes qué? Acostumbran a, yo te digo lo que acostumbra la gente, pero hay una cosa que se debe poner en los libros y que no se lo hace. Cuando hacen una exéresis de la mama, por lo general, los primeros años le controlan el área que le hicieron la exéresis. Sin embargo, uno debe siempre, no, me parece fuera de foco cuando ponen ecografía mamaria derecha, porque la izquierda no la tiene. Uno siempre debe buscar en las dos, así tengas que rastrear solo el tejido pectoral y la axila, y sabiendo que ya no tiene mama. Es importante porque lógicamente los cirujanos no tenemos un microscopio en nuestros dedos y en nuestros ojos como para poder decir hasta aquí el tejido ya no hubo lesión. Siempre tienes que pensar que probablemente puede existir células que comiencen a reproducirse, que migraron y comienzan a reproducirse. Entonces, a pesar de que cuando se saca el tejido se dice bordes libres, eso nos dice el patólogo, quiere decir que los bordes ya no están comprometidos, pero tú no sabes si migraron en el sistema linfático, que es muy amplio, mucho más amplio que el vascular, células malignas, y yo siempre controlo el área operada. Bueno, ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Volvemos a reiterar el agradecimiento a la doctora Liz y queremos, no sé si tienes un comentario final antes de cerrar esta reunión. Considero que, a ver, el manejo del BIRAT siempre es complejo, incluso para los especialistas. Sin embargo, el hecho de, como algún rato les dije, esto es una línea de aprendizaje. Para poder saber lo que es benigno o maligno, tiene un tiempo de aprendizaje. Y cuando existe dudas, lógicamente damos malos informes, por eso es importante siempre estar revisando el libro del BIRAS, que es lo que nos basamos. Y en todo, ¿no? En todo. Entre más conocimiento tenemos, más dudas aparecen. Y eso hablábamos algún rato con Edison. Leemos y nos sentimos, esto también tengo que saber, esto también. O sea, siempre hay dudas y algo más de qué aprender y leer. Y eso es importante. Lean siempre, que eso les va a nutrir y poder salir adelante con los pacientes que se presenten en el camino. Eso. Muchas gracias, doctora. De mi parte, igualmente un agradecimiento por la participación. El día de mañana tenemos nuestro taller con el doctor Cisneros. Vamos a trabajar el caso clínico que pues ya estaba disponible desde hoy en la tarde. Pueden mirarlo y responder a las preguntas como están allí solicitándose. Nuevamente, la realización de la tarea es un insumo para poder un poco hacer autoevaluación de los conocimientos recibidos. El día de mañana entonces nos volveremos a ver a las 20 horas como es de costumbre. El día domingo, ya saben, vamos a ir a las elecciones, pues ese día no tendremos la reunión. El día lunes tenemos ya el inicio de nuestro último módulo y ya comenzamos a ir cerrando cada una de las temáticas previo a la terminación del curso. De mi parte, un agradecimiento final y pues nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Hasta mañana.